Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a leer en Filemón, capítulo, el único capítulo, versículo 18, cuando Filemón, el apóstol Pablo le escribe a Filemón y le pide por la deuda de Onésimo. Dice Pablo de esta manera: si Onésimo en algo te dañó o te debe, cárgalo a mi cuenta. Onésimo había sido esclavo ya de Filemón y había sucedido algo. No sabemos exactamente si le robó algo o lo dañó de alguna manera, pero Pablo pudo ver en Onésimo un cambio fundamental, ya que él se convierte al Señor, se convierte, y Pablo lo quiere enviar nuevamente a Filemón. Por eso le escribe y le dice: ya no es el que era, Filemón cambió, ya no es el que era. Y le dice: y si en algo él te ha dañado o te debe, cárgalo a mi cuenta, le dice Pablo, le escribe de esta manera a Filemón. Entonces, de esa manera es la carta de presentación que habrá de llevar Onésimo a Filemón. Recordamos también, hermanos, el caso del buen samaritano, Recordamos ese momento en que aquel buen samaritano que baja y encuentra a ese hombre que estaba herido, había sido asaltado, había sido robado, y que había pasado levita, habían pasado otras personas que pasaron de largo sin tomarlos en cuenta. Pero baja este samaritano, lo encuentra, lo cura, suaviza sus heridas, lo venda, lo sube a su cabalgadura y lo lleva al mesón. Lo lleva al mesón, lo cuida en ese lugar, pero él debe partir, y cuando se va le dice al mesonero, sacando 2 denarios, que en ese momento era el salario de un día completo, saca 2 denarios y se los entrega al mesonero y le dice: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. De esta manera se va este buen hombre que nos muestra esta parábola del buen samaritano. Pero pasamos a Juan 13, el caso aquel, ustedes también lo recordarán, en que el Señor Jesús lava los pies a sus discípulos. Y dice Juan 13, 5, dice: luego puso agua en un lebrillo, el Señor Jesucristo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y de este hecho del lavamiento de pies que el Señor Jesucristo hace con sus discípulos, vamos a recordar en 1 Juan 2:1, cuando él escribe, Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, hemos visto estos casos, y en los dos primeros, ¿era una cuestión de dinero o era una cuestión de daño? En el caso de Onésimo, en el caso de aquel buen samaritano, ¿era una cuestión de dinero o era una cuestión de daño? Fuera de todo el contexto, por supuesto.
nos estamos, digamos, yendo solamente a esta cuestión de la atribución que se hace tanto Pablo de las deudas de una persona, cuanto el buen samaritano de las deudas de otra persona. En el caso de Pablo, conociendo quién era aquel hombre, conociendo quién era Onésimo, sabiendo que había sido esclavo, sabiendo lo que había sido de su vida, pero sabiendo también cómo había cambiado radicalmente su vida. Y en el caso del samaritano, sin saber quién era este hombre, sin conocerlo, sin tener idea de quién podía ser, no importándole esto, sino verlo herido y llevarlo a aquel lugar para que él pudiera sanarse. En esos primeros casos se ocuparon de estas cuestiones, Pero en el caso del Señor Jesucristo, ya Él se ocupa de las personas, de los humanos, de nosotros, y de su futuro, y de nuestro futuro eterno. No solamente, fíjense ustedes, de su salvación el día en que creyó, sino también de la limpieza de todos aquellos pecados que en nuestra experiencia diaria se van acumulando en nuestros pies. Y esto lo sabía muy bien el Señor Jesucristo. Él conocía al hombre y sabía de su inestabilidad, de su debilidad y de sus flaquezas. Y entonces Él prepara, sabiendo estas cosas, prepara la manera, provee la manera en la cual el hombre que ha sido salvado va a llegar a la presencia de Dios completamente limpio. Dice, en un comentario MacArthur dice, los creyentes son justificados y reciben por imputación la justicia divina, pero todavía necesitan santificación y rectitud personal, que es de aquello de lo que hablaba también el Señor Jesucristo, cuando le dice, no necesitan estar todos limpios, solo necesitan limpiarse los pies de aquel polvo del camino diario de cada día de su vida, igual que nosotros. Necesitamos limpiar cada día aquellas cosas que van quedando, resabios o cosas que van quedando de nuestra vida diaria. Y pasamos de aquí a Filipenses 2, capítulo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leía los otros días un comentario en uno de los libros de Horacio Alonso, dice respecto a este despojarse del Señor Jesucristo, dice, Cristo, entre otras cosas que él menciona en su libro, se despojó de sus riquezas inescrutables, para asumir una deuda. Se hizo pobre porque cargó con la deuda de todos, dice Horacio Alonso. Su deuda fue la más grande que jamás se haya contraído. Se despojó y se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. El Señor Jesucristo se despoja de sus riquezas para asumir una deuda, para atribuirse él mismo la deuda de todos nosotros que manteníamos con Dios mismo. La deuda de nuestros pecados, enormes, una deuda tremenda, dice, la deuda más grande que jamás se haya contraído, la contrajo el Señor Jesucristo. Se la atribuyó el Señor Jesucristo para pagarla en una cruz. No eran algún denario que debería
aquel buen samaritano. Ni siquiera lo que se atribuía a Pablo para devolverle a Onésimo. Era la deuda eterna de nuestros pecados que viene a pagar el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, en el momento en que usted y yo hemos creído, el Señor Jesucristo, nuestro Dios mismo, atribuye a nosotros su justicia y carga a su cuenta nuestros pecados. Nos atribuye su justicia y carga nuestros pecados en su cuenta. Él lo puede hacer porque Él cumplió perfectamente con toda la ley. Él es justo y la ley que Él ha cumplido atribuye esa justicia que Él logra a cada uno de nosotros. La justicia del Hijo de Dios atribuida a cada uno de nosotros. Por eso cuando nos encontramos con nuestro Dios, con nuestro Señor Santo y Eterno, Él nos mira a través de esa justicia que Dios nos imputa, que el Señor Jesucristo nos imputa, que nos atribuye una justicia inmerecida, que no la teníamos, pero en lo absoluto merecida. Sin embargo, Él nos atribuye esa justicia y toma todas nuestras deudas, se las atribuye a Él mismo y las paga, todas y cada una de ellas, en la cruz del Calvario, de una sola vez y para siempre. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Él no nos está mirando a nosotros, Él está mirando a nosotros, pero la justicia del Señor Jesucristo, de su Hijo amado, que nos está cubriendo, que nos está permitiendo estar delante de su presencia. Esa es la gracia más grande que nosotros podemos obtener. La atribución de la justicia de Dios para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos declara como hombres justos, aunque no lo somos. Pero Él nos toma, nos declara por medio del Señor Jesucristo, de su Hijo, como hombres justos. Y la ley no nos puede tocar. Toda nuestra deuda atribuida al Señor Jesucristo ha sido pagada en la cruz del Calvario. Por eso, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.